La primera es si el modelamiento estructural es lo mismo que el modelamiento de ecuaciones estructurales o hay algún matiz conceptual ahí. Bueno, respondo al tiro si quieres ya. O sea, uno podría, hay una suerte de matiz, digamos, en principio, los modelos de ecuaciones estructurales, ¿no es cierto?, surgen de alguna manera, se explica, se dice, como la extensión, por ejemplo, de los modelos de análisis factorial o modelos a factor, como dice la gente en econometría, análisis factorial en psicometría. Los modelos de análisis factorial, bueno, la mayoría lo recuerda, ¿no es cierto?, surgen a partir de Spearman, principalmente de Thurston, donde hay un componente de alguna teoría sustantiva que permitió eh, montar el modelamiento. Uno lo podría explicar, incluso se puede, bueno, uno puede ahí abundar en eso. Lo interesante, bueno, y después viene Thurston, como decía, un par de años después, que, comillas, se extiende el modelo, pero se da cuenta, así como Spearman, de los problemas de identificación. Y hay una discusión gigante en términos de años y años en torno a diversas maneras de resolver el problema de identificación. Paréntesis, cuando uno lee la presentación que hace Tibshirani y otros en ese libro de estadística de Machine Learning, qué sé yo, es bastante precaria la presentación de cómo entiende un modelo de análisis factorial. Es realmente precario, digamos, y es para variar una confusión. Ahora, surge de esa manera, surge porque hay una interfase, por decir así, o intersección entre esas ideas del análisis factorial y las ideas que venían siendo discutidas también desde el principio del siglo XX por Wright, W-R-I-G-H-T, que hablaba de los famosos path análisis. Y después Duncan, en los 70, 80, un librito bastante bonito que él hace, describe el mismo problema. Y ambos, así como Thurston, tienen en cuenta el problema de identificación, porque una de las cosas importantes que hay en el modelamiento estructural son los problemas de identificación. Se extiende esto a partir del año 80, 90, hasta donde yo logro entender a los llamados modelos de ecuación estructural y cuál es el asunto. Bueno, y ahí los artículos, o principalmente los trabajos que motivaron esto fueron los trabajos de Joreskov en los países escandinavos, en Suecia, y también en Estados Unidos ¿cuánto se llama? Lo sistematizó Bolen, Kenneth Bolen. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Ellos quieren distinguir dos tipos de variables no observadas o latentes, una variable que se le va a llamar exógena y la otra endógena, y lo hacen pensando en simplemente estos grafos que se hacen. Entonces dicen, las variables son exógenas cuando solo salen flechas de ellas y son endógenas cuando quedan adentro. Y ahí de alguna manera nos perdimos. Nos perdimos, ¿por qué? Porque se hizo una descripción heurística que es útil para la comprensión del problema, pero no se usaron las definiciones de lo que significa exogeneidad. ¿Y cuál es el problema que ocurre con eso? Que después entonces, interesantemente, en la literatura psicométrica se comenzaron a hacer como lo que se le llamaría, lo decimos en inglés, general framework, para poner todos estos modelos en una sola ecuación, de manera que después vamos sacando, como todos los modelos salen como casos particulares, el factor análisis, los modelos de teoría de respuesta al ítem, los modelos de ecuaciones estructurales, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de eso? Que al escribir una sola ecuación eh, se manifiesta la manera en que se perdió qué significa definir una variable exógena. Entonces, y también eso la gente lo trató de resolver. Yo creo que no hay soluciones muy claras los problemas de identificación en este tipo de modelamiento. Entonces, como un ejemplo donde quedan muchas cosas por resolver, digamos. Eso.
Eso puedo decir. Ya. Y respecto a lo que mencionaba, eh, a propósito de estos gráficos y estos diagramas, la perspectiva DAC, ¿cierto? De los Claro. gráficos acíclicos dirigidos, hay una correspondencia así como idéntica a este trabajo de descomposición recursiva o de independencia condicional con esta perspectiva de los DAC. Sí, no. También ahí sirven mucho los DAG. Yo recuerdo muchos años atrás haber tratado de colaborar con Nani Bermud, que es una de las personas que comenzó a desarrollar esto, ¿no? Los primeros textos que aparecieron fueron Lauritsen, de Dinamarca, Nani Bermud, y ellos publicaron los primeros libros, incluso la gente de la escuela escandinavia desarrollaron mucho los DAG. Y después se metió Judea Pearl y bueno, digamos, llenó el escenario. Eh, sí y no. Las propiedades de los DAC, ellos son casi idénticas a las propiedades de la independencia condicional, pero como decía mi ex promotor, Michel Mouchard, el peligro que hay, y después lo vamos después a ejemplificar, es que a veces uno puede, una vez me acuerdo que Michel le decía a Nani Berghuis a Lauritz en un congreso, bueno, ahí, de ahí lo odiaron más, decía lo que más he aprendido con los DAG es que uno puede mostrar teoremas falsos con independencias condicionales. Hay una propiedad que se llama la propiedad de la intersección, bueno, después la podemos discutir, que es una propiedad de independencia condicional, eh, y que si uno usa lo que aparece en los DAG, prueba algo que es incorrecto. ¿Ya? Entonces, sirve como herramienta, de hecho después Michel Mouchard lo usa con Federica Russo, Bunch y otra gente, pero hay que tener cuidado porque hay algunos detalles ahí técnicos en que se puede caer el edificio. Digamos. Ya. Lo otro, en la primera clase mencionó que la aleatoriedad no tenía una definición clara, sino que era una etiqueta. ¿A qué se refiere con que es una etiqueta? Bueno, Kolmogorov, cuando él define un espacio de probabilidad, cuando lo construye, toma el espacio muestral, la sigma álgebra o la clase de eventos, que son subconjuntos de A, y él dice, los elementos de esa clase, de la sigma álgebra, se llaman eventos aleatorios. En la axiomática no está definido. Es cierto que Kolmogorov después escribe un artículo en los años, supongo antes que evidentemente antes que falleciera, que aparece en Sankhya, la revista India Estadística, donde quiere discutir lo que es la aleatoriedad, pero él es claro ahí, él dice, bueno, esto significa cambiar la axiomática. Y hay trabajos bastante desconocidos del mundo de lo estadístico en relación a una nueva axiomática que tiene que ver con la definición de una secuencia aleatoria, que son los trabajos que comenzó a hacer von Mises en los años 20, 30, si bien recuerdo, Copeland, que también trataron de formalizarlos, incluso, bueno, algunos matemáticos trabajaron en eso, y entonces lo que hace Kolmogorov es tratar de ver si por ahí se puede definir, caracterizar qué significa una secuencia aleatoria. Pero en la axiomática no hay es un concepto no definido. Ya. Entonces también ahí hay otra beta para explorar, bueno, por supuesto que puede ser de largo aliento, ¿no es cierto? Primero entender la teoría de probabilidad al estilo de von Mises, Copeland, para aproximarse qué es lo que se entiende por una secuencia aleatoria. Ok. Y la última pregunta que tenía sobre el paper de Wunsch, Mouchard y Russo, que estaban ahí en Uh la -huh. página, mencionan que el modelamiento estructural tiene como premisa el tema del individuo. Es decir, lo que se modelan son interacciones individuales y eso no siempre se cumple cuando uno modela ciertos grandes grupos sociales, porque los grupos están anidados, ¿cierto? Como lo vimos en el ejemplo, anidados en escuelas que tienen sus propiedades de nivel de escuela y la escuela puede estar anidada a su vez en otro nivel que puede ser, por ejemplo, urbano, rural, etcétera, y eso condiciona, ¿cierto?, las propiedades del nivel mayor. Entonces, de la manera en que lo hemos visto en la independencia condicional, etcétera, cuando uno supone que hay una causalidad descendente, por así decirlo, desde el nivel mayor al individuo,
¿eso está contemplado a la O sea, hora de las maneras que lo hemos estado modelando? uno podría definirlo, ¿eh? Uno podría intentar definirlo, digamos, tratar de escribir las condiciones. Sí, uno podría hacerlo. Bueno, yo hoy día iba a discutir un par de ejemplos, no sé si tengo algo similar a eso, pero sí se podría tratar de hacer ese tipo de definición. Ahora es cierto que Michelle, o sea, bueno, Guillaume y colegas dicen eso, pero igual es curioso porque también ellos usan, bueno, hay cosas de nuevo que uno puede seguir repensando y pensando, ¿no? Ellos usan porque ellos hablan de los mecanismos, y entonces ellos lo que quieren es, defienden la idea o más bien adscriben a la idea de que un mecanismo uno lo entiende cuando lo descompone en submecanismos, en pedacitos, que sean más simples de descomponer, y lo que hace entonces, que sería la contribución de Muchar, es precisamente, eso sí sería lo que técnicamente se llama una descomposición recursiva, que es más o menos lo que usted estaba mencionando de los DAG y qué sé yo, pero que en el fondo serían descomposiciones marginales condicionales. Pero la idea de mecanismo, ellos también se inspiran en algo que la mayoría de los sociólogos latinoamericanos, tal vez, y de raigambre francesa detestan, que sería la sociología analítica, donde justamente, ¿no es cierto?, se hace esta distinción que usted bien dice, de que hay un nivel superior que sería como las estructuras, un nivel inferior que sería las individualidades, y no solamente hay interacciones entre las estructuras, no solamente interacciones entre las individualidades, sino que también hay interacciones de arriba hacia abajo. Por ejemplo, están los trabajos de Hendrops, o algo así, no sé cómo se pronuncia el apellido del sociólogo sueco, y han hecho toda una ampliación de lo que sería la sociología analítica, y bueno, y ellos se montan, como digo, en ese tipo de aproximación. Entonces, en principio, digamos, es como una literatura que corre paralela a otras maneras de entender causalidad, interacciones sociales, etcétera, que vale la pena revisitar y como bien dice uno, usando estas herramientas, ver si uno puede lograr algunos formalismos. Gracias, profe, esas eran mis preguntas. Ya. Peter Henderson, gracias. Bueno, aquí hay, no sé si las quiere contestar ahora o después, pero Esteban Abarca también quiere hacer una pregunta y Rocío Gutiérrez también está haciendo preguntas. Quizás. Como quieran, sí. ¿Sí? Sí, más fácil así. Bueno, ok, entonces, Sí, Esteban, no sé si puedes tú abrir tu micrófono y después de eso contestamos la de Rocío y bueno, ahí después seguimos con la sesión de hoy. Sí, hola, buenas. Hola, Esteban. Yo quería preguntar porque ayer no me quedó claro, a lo mejor se dijo, pero no me quedó tan claro como la diferencia de esta como, independencia condicional con el axioma de independencia, el axioma de independencia local con independencia condicional. No me queda claro ahí como cuál es la diferencia. Y añadir a eso que de repente en literatura de efectividad escolar, de repente en valor agregado, uno se encuentra con esta independencia condicional cuando se dice como que el I, independiente de las covariables, condicional al alfa como efecto escuela y a las covariables. Entonces, claro, me pillé eso, pero aún no logro como darle el sentido, como en el contexto de efectividad escolar. Siento que hay algo muy importante ahí que no estoy siendo capaz de visualizarlo. ¿Por qué es tan importante? Eso, no sé si me puede ayudar con eso. Ya vamos a tratar, déjeme ver si puedo buscar una manera para ¿cuánto se dice? Proyectar algo, porque si no, voy a hablar en el aire y podría uno perderse. Déjame ver acá. ¿Dónde fue que le hicimos esto? Yo... No sé. Ya, a ver, voy a compartir la pantalla para responder a la pregunta. A ver. ¿Dónde puedo? Acá, mira. Ya, efectivamente, una manera de poder
entender voy a usar la jerga de los estadísticos, ¿no? La jerga de los estadísticos es que uno define modelos con efectos aleatorios. Por ejemplo, yo creo que la mayoría, o si no todos, tenemos la experiencia de el ANOVA, efecto aleatorio, ¿ah? Un factor aleatorio versus el ANOVA, un factor fijo. Bueno, hay una discusión eterna esta de efecto fijo, efecto aleatorio. Nosotros desde el punto de vista del modelamiento estructural entendemos lo siguiente, uno dice, si yo introduzco un efecto aleatorio, lo voy a introducir por medio de una independencia condicional. Eso quiere decir que yo voy a tomar los observables, los Y y J, por ejemplo, o Y, antes de hacer esto anidado, YI, que serían, por ejemplo, las respuestas de un individuo a una prueba, ¿no es cierto? Y vamos a decir que los YI son mutuamente independientes condicionalmente a este alfa, que sería el efecto aleatorio. Esa sería la manera de introducir el efecto aleatorio. Entonces, en el fondo, lo que estamos haciendo es, tenemos el modelo, la distribución conjunta de todas las respuestas de un individuo, coma, el efecto aleatorio, hacemos una descomposición marginal condicional, P de todas las respuestas condicionalmente al efecto aleatorio, por la distribución del efecto aleatorio, y luego P de todas las respuestas dado al efecto aleatorio es el producto de esas distribuciones de probabilidad condicionalmente al efecto aleatorio. Ahí estaría el axioma de independencia local. Ahora, ¿qué diablo significa eso? Entonces, eso significa, y en el caso de un modelo, de los llamados modelos con valor agregado, donde nosotros, por ejemplo, podemos usar un modelo con efecto aleatorio, lo que vamos a hacer aquí en esta lámina, o en este artículo, tenemos las covariables a nivel de la escuela, que son individuales o a nivel de la estructura que sería la escuela, va a ser el efecto escuela, y vamos a decir que condicionalmente a θj y a este vector o matriz, como quieran, de covariable, todas estas observaciones, Y y J, donde el índice I se refiere al estudiante, son mutuamente independientes. ¿Qué significa esa cuestión? Y no importa el tecnicismo, yo puedo calcular la covarianza de dos Y de estudiantes distintos condicionalmente a todas las covariables. Y uso esta fórmula de covarianza, esperanza condicional, voy a tener la covarianza de la esperanza, más la esperanza de la covarianza, cuando condiciono a la variable aleatoria θ. La covarianza, la esperanza de las covarianzas condicionales se anulan, porque la independencia condicional implica la covarianza condicional nula, y entonces queda esto que usted ve acá. Y aquí, a nuestro modo de ver, está la significación. Fíjese que estoy condicionando a TJ. Entonces lo que estoy diciendo es que esto que tengo aquí a la izquierda, que déjeme llamarlo para simplificar, correlación, ¿no es cierto? Yo digo, dos puntajes de de individuos distintos en una misma escuela, la J-ésima, están correlacionados entre sí, pero no se debe a las covariables. ¿A quién se debe? Al efecto aleatorio θj. Entonces nosotros decimos, si en términos sustantivos, aunque sea una teoría educacional básica, a nivel, digamos, por decir así, cero, muy básica, a eso me refiero. Si a nivel básico la gente, los expertos educacionales y de políticas públicas, aceptan la siguiente afirmación, que los estudiantes de una misma escuela tienen puntajes que se correlacionan entre sí, y eso no se debe necesariamente solo a que son hombres, o que son mujeres, o que viven en tal barrio, o que los padres tienen tal nivel educacional. Uno dice, si yo condiciono todo eso, y todavía queda alguna correlación entre los puntajes de esos individuos, esa correlación, nosotros decimos, se debe a la escuela. Si un experto educacional me dice, sí, yo creo que es la escuela la que, después de descontar, o después de condicionar a las covariables que caracterizan la escuela y a los estudiantes, sigue habiendo algo que correlaciona a los estudiantes, eso le llamamos efecto escuela. Eso es lo que dice esta igualdad. Esta igualdad dice eso, esta igualdad se desprende del axioma de independencia local. Por eso nosotros decimos,
un modelo con efecto aleatorio lo vamos a usar cuando en términos sustantivos creemos que la entidad donde donde se alojan donde están, ¿cómo se dice? La entidad donde tengo los datos alojados, a la escuela aloja a los individuos, si uno supone que esa entidad produce correlación, yo uso un modelo con efecto aleatorio. No tiene nada que ver, y en esto también nosotros por lo menos discrepamos de la interpretación más ampliamente aceptada por los estadísticos, de que yo tengo una superpoblación de la cual yo extraigo escuelas al azar, y que eso es la acción de independencia local, la estoy extrayendo de manera mutuamente independiente. No, esto no tiene nada que ver con muestreo, esto tiene que ver con el hecho de que el efecto aleatorio produce correlación en los observados. Esa es nuestra interpretación, usando esta igualdad, que repito, se desprende de esa condición de independencia condicional. Esa es la interpretación que nosotros entendemos o queremos empujar acerca de un modelo con efectos aleatorios. Eso. Bien. Gracias. Bueno, Esteban dice, perfecto, muchas gracias. Y está la última pregunta de Rocío para que comencemos con la sesión. Dice, Ernesto, ¿qué significa la explicación en los modelos estructurales? ¿Qué significa que la explicación en los modelos estructurales se basa en que presenta el mecanismo de los fenómenos? ¿Por qué es explicativo si no hay grupo control o contrafactuales? Ya, a ver, ¿qué significa la explicación para nosotros? Simplemente significa que yo puedo establecer, a partir de una teoría específica, relaciones de dependencia. Y en principio, que es algo que todavía no discutimos, y espero que ahora algo toquemos, que un concepto precede al otro. Cuando alguien me dice, no sé, no sé qué ejemplo usar, cuando alguien me dice que el nivel socioeconómico hace que yo, o de alguna manera me explique, es decir, condicionalmente al nivel socioeconómico, yo veo que es más frecuente ir a una industria con problemas de contaminación, y que además condicionalmente al nivel socioeconómico es más frecuente tener altos índices de tabaquismo. Eso estoy explicando en ese sentido, y nosotros lo que decimos es, ok, yo voy a usar un modelo condicional para eso. Aquí la perspectiva es distinta al hecho de que uno usa un modelo para buscar cuáles serían las variables dependientes que mejor se asocian a una variable independiente, que a veces es el modo de hacer investigación empírica. Uno dice, yo tengo una determinada variable independiente, voy a poner las variables dependientes y voy a usar alguna técnica estadística y quiero ver cuáles son estadísticamente más significativas en relación a una correlación o lo que sea. Segundo, en relación al asunto del grupo experimental, grupo control, bueno, voy a decir dos cosas porque hoy día voy a tocar algo de eso. No hay que olvidarse. Bueno, primero hay toda una polémica, bueno, ya voy a hablar de eso, así que no voy a adelantar, pero no hay que olvidarse que un experimento aleatorizado, eso es simplemente los ejemplos de la literatura, por ejemplo, epidemiológica, tienen una alta validez interna. ¿Qué significa eso? Significa que como yo tengo un grupo de control y un grupo experimental, entonces se supone que las variables de respuesta no están sesgadas por las unidades estadísticas a las cuales le aplico el tratamiento, y por lo tanto si observo un cambio en la variable de respuesta de los tratados versus los no tratados, dado que hay asignación aleatoria, entonces yo voy a explicar, yo voy a decir, entonces el cambio se debe al tratamiento. Pero tienen bajísima validez externa, es decir, si yo tomo los resultados del laboratorio y los llevo al mundo real, por decirlo así, o sea, a un sistema abierto, porque el laboratorio es un sistema cerrado,
entonces ahí queda, hay un montón de cosas que no se van a reproducir. Por ejemplo, cuando uno hace un experimento aleatorizado, dado que son costosos, siempre se reporta, ¿no es cierto?, la diferencia entre el valor esperado de la variable de respuesta bajo el tratamiento menos el valor esperado bajo de la variable de respuesta en el grupo de control, pero nunca lo hacemos condicionalmente, por ejemplo, a determinadas características que a lo mejor le interesan al hacedor de política pública: edad, sexo, nivel socioeconómico, lugar donde se habita. ¿Y qué es lo que ocurre? Y eso es entre una trampa y no una trampa. Lo que ocurre simplemente es que la gente, ¿no es cierto?, como es tan caro el experimento, no hacemos un muestreo, por ejemplo, estratificado, y si estratificáramos con las unidades estadísticas que tenemos, los p-valores se nos van a ir se van a hacer grandísimos y no vamos a poder reportar un efecto estadísticamente significativo, porque los tamaños muestrales van a disminuir. Y dicho sea de paso, no sé a quién diablo se le ocurrió que cuando yo quiero reportar el efecto causal de un tratamiento sobre una variable de respuesta, tengo que reportar un test de hipótesis que me compara, ¿no es cierto?, la esperanza del outcome bajo el tratamiento, si es igual o no a la esperanza del outcome bajo el grupo de control. Yo no sé quién nos dijo que podíamos usar test de hipótesis para un asunto que es decisional. Ahí hay también otro problema. Pero todo el mundo lo usa. O sea, métanse a la página web de Cochrane Corporation y lo que hay que hacer es un protocolo estricto para aportar al final del día los p-valores. Entonces, ahí también hay un problema que, para resumir, podemos tener, comillas, cierta explicación en el laboratorio, pero que se hace débil y a veces oscura y hasta inválida en el mundo, en un sistema abierto. Bueno, ahí Rocío dice que gracias. No sé si hay más preguntas. Bueno, yo creo que ya podríamos comenzar. No sé, profe, si quiere añadir algo. No, yo voy a comenzar hoy día y les cuento un poco. Hoy día he estado batallando para saber cómo seguir organizando esto. Y hoy día quería desarrollar al menos dos o tres ejemplos, no me recuerdo, para que vean cómo uno usa la herramienta de la independencia condicional. Y luego quisiera explicar en qué consiste un problema de identificación. Voy a usar un modelo que hemos usado muchas veces porque pasa el tiempo y lo entendemos mejor por lo menos. Y si me alcanza el tiempo, hablar acerca de lo que sería un modelo bayesiano, que es donde yo quería, que una de las cosas que están comprometidas en este cursillo. Simplemente, bueno, después motivamos, qué sé yo. Entonces voy a comenzar, déjenme que, por favor, ¿dónde estoy acá? Voy a comenzar con... ¿Dónde es eso? Ya. Quiero comenzar con un problema que es real, bueno, no sé si es tan real, digamos, pero un pequeño contrato que me he demorado, no lo voy a echar la culpa al ayudante, más de lo que debería haberme demorado en producir algo, digamos. Y lo hice a la mano porque ya ayer no me daba para escribir el látex, así que les pido disculpas si es que esto está a la mano. Esto tiene que ver con un problema, esto fue antes de la pandemia, incluso antes de un tiempito antes del estallido social, donde al menos en la Universidad Católica, bueno, y en otras universidades del país, también se hizo relevante la problemática, esta problemática de género, igualdad de género, también estuvo un poco atravesada por problemas de abusos sexuales, qué sé yo. Entonces se hicieron comisiones, la Universidad Católica hizo una comisión de género, y en particular una de las cosas que se preguntaron, y todavía están esperando el informe, digamos, fue si cuando las estudiantes responden la encuesta docente, nosotros en la Católica hacemos encuestas, yo creo que en todas las universidades eso se hace cada vez más habitual,
si los estudiantes y las estudiantes cuando responden a la encuesta docente tienen en cuenta o no el sesgo, el sexo de los docentes. ¿Ya? Y entonces dijeron, bueno, analicen, y nos dieron, no sé, un montón de datos confidenciales, por supuesto, y todos más que anonimizados. La idea es no identificar a ningún, ni profesor, profesora, ni menos estudiante, digamos. Entonces dijeron, analicen a ver si hay sesgo o no. Entonces, les pongo las variables que voy a usar, la anotación, simplemente voy a usar, esto es la estructura del problema. Yo no, aquí creo que ya más o menos tenemos resuelto la estructura del problema, entendemos el problema. Tengo Y, es una variable, ¿cuánto se llama? 0,1, va a ser la respuesta que voy a dar a un cuestionario. Voy a simplificar una respuesta 0,1 para lo que voy a discutir. Es independiente si 0,1, si tiene 5 categorías, etcétera, o sea un cuestionario que tiene 15 preguntas, con una basta. Ya con uno es un problema complicado. Voy a tener también el sexo del docente, S sub D, y el sexo del alumno, porque uno también podría, y uno conversando y escuchando a las personas de esta comisión, uno dice, bueno, en una de esas podría uno preguntarse al menos, por lo menos ahí, no sé si hay una teoría, pero sí hay una intuición de que a lo mejor un estudiante hombre responda de cierta manera frente a un profesor hombre que a una profesora mujer, o viceversa. Entonces uno dice, voy a tener que tomar en cuenta también el sexo del alumno y le puse S sub A. Entonces tengo una variable binaria hombre-mujer. Voy a tener también, ya después de pensarlo tanto, mirar los datos, acostumbrarse a entender los datos, uno dice, bueno, igual está, bueno, no hay mucha información tampoco, la base de datos tiene esto, el curso que comillas, cursó el estudiante, el semestre, y se acabó, digamos, no hay más información, ni siquiera hay más información de los profesores, como alguna otra información de su nivel de lo que sea, digamos, si son, comillas, buenos académicos no, si en el pasado tienen o no cursos para ser mejores exponentes en una clase, etcétera. Ninguna de esta información hay, y solamente nosotros tenemos la nota con la cual el estudiante aprueba o reprueba el curso. Para simplificar también voy a poner una variable binaria, situación final, 0 si reprueba, 1 si aprueba, y por supuesto que también, de nuevo, dentro del campo de las intuiciones, alguien dice, pucha, en una de esas podría dar la impresión que los estudiantes que reprueban respondan de manera con mayor animosidad la encuesta que los que aprueban, que a lo mejor podría ser más positivo. Entonces uno dice, ya, ok, voy a tomar en cuenta esa variable. Luego escribo lo que es la D. Entonces la pregunta que nos hicieron es si están las respuestas Y sesgadas por el sexo del docente y o el sexo del alumno, y entonces una cosa que uno se va a pensar es cómo defino sesgo. ¿Ya? Y una cosa que pongo acá, que ya lo hemos pensado, es que evidentemente cómo voy a definir o caracterizar sesgo va a depender del problema, porque no es que hayan variables que en sí sean sesgadas, que la naturaleza que la variable representa sea sesgada. No es que uno diga, oye, no, si tú eres, por ejemplo, una persona de nivel socioeconómico, de nivel socioeconómico bajo, y te piden hacer afirmaciones o juicios en relación a gente que se mueve en niveles socioeconómicos muy altos, entonces, por el hecho de que eres de nivel socioeconómico bajo, vas a ser sesgado. Como que si la variable misma produciese sesgo. No es que el sesgo para nosotros no es que sea una propiedad intrínseca de una variable, sino que de nuevo tiene que ser una propiedad que la vamos a definir en relación a otra. Porque, de nuevo, y es lo que está tratando de responder en las preguntas, ¿no es cierto? Nosotros lo que queremos es seguir enfatizando de que estamos tratando de modelar dependencias o interrelaciones, primero en términos, ¿no es cierto?, de probabilidades condicionales, independencias condicionales y todo ese tipo de cosas. Por eso aquí decimos que hay una estructura que permite definir el sesgo, ¿no es cierto?, en problemas específicos. Entonces, esto no es un gran descubrimiento, vamos a definir sesgo como la negación de la ausencia de sesgo. ¿Y por qué? Porque
y aquí es lo que estábamos conversando hace un momento, ¿no es cierto? Se dice que en un experimento aleatorizado hay ausencia de sesgo, pues la asignación aleatoria permite que las unidades estadísticas no sean elegidas, comillas, mirando las respuestas. Claro, yo voy a escoger la unidad estadística, lo hago aleatoriamente, entonces voy a aplicar, comillas, el tratamiento o lo que corresponda, y entonces yo estoy seguro que la distribución de las respuestas, ¿no es cierto?, no va a depender de las unidades estadísticas que yo escogí. Ahora, ¿qué significa todas esas afirmaciones o pseudoafirmaciones? ¿Qué significa esto de asignación aleatoria? No me voy a decir, por favor, que tomamos la planilla Excel con el root y le decimos que nos haga un random uniforme y escogemos la etiqueta. ¿Pero qué significa eso? ¿Y qué significa que cuando uno escoge se ahorra el sesgo, se ahorra este problema? Yo, bueno, esto es una cuestión que uno se pregunta, e incluso recuerdo, y también se lo pedí a uno de mis alumnos, ¿no es cierto?, leer por lo menos un capitulito del libro de Fisher de el diseño experimento, ¿ya? Todo mundo, creo que todos nosotros repetimos el ejemplo de la taza de té para el test de hipótesis, ¿no es cierto?, de las 4 tazas leche té, las otras 4 té leche, y que uno las comillas las revuelve y le pide a una persona, una señora experta inglesa, y ella nos va a decir cuál, si las tazas que está probando es primero el té, después la leche, o al revés. Yo creo que muy pocos hemos leído el desarrollo de lo que hizo Fisher, y uno lo lee y es francamente, por lo menos nosotros que lo hemos leído, complicado. ¿Y por qué lo leo? Porque queríamos entender qué significaba la aleatorización, ¿ya? Que es de dónde viene, y cuando uno lee la literatura de experimentos aleatorizados, siempre se cita el texto de Fisher y después muchas otras cosas que se han desarrollado después. Entonces, nosotros, después de mucho tiempo, entendemos las cosas de la siguiente manera. Voy a denotar por Z, para poder fijar las coordenadas de nuestro problema, una variable aleatoria que va a valer 1 si la unidad estadística se escoge para aplicarle T, puede ser un tratamiento, voy a observar algún comportamiento, etc. Y 0 si no. Es decir, esta variable es una variable de asignación donde yo estoy asignando, para los que decimos, usando la jerga estándar, para ver si va a pertenecer o no al grupo, comillas, experimental, y el resto de las unidades estadísticas va a quedar en el grupo de control, ¿ya? Igual hay hartas cosas ahí que uno se puede poner a pensar. Yo voy a hacer un estudio experimental de la vacuna del COVID. Yo nunca he leído un protocolo, me gustaría trabajar con un epidemiólogo que me explique estas cuestiones. Yo no sé cuál es la población completa sobre la cual escojo, porque necesito calcular la probabilidad de ser igual a 1. ¿Es los 3.000 o los 300 voluntarios sobre los 14 millones de chilenos? ¿O es los 300 dividido por, no sé, la población de los que están en riesgo de enfermedad? Veamos si tengo información oficial para poder saber cuántos están en riesgo de la enfermedad. Yo no sé cómo se hace eso, pero lo dejo como pregunta, porque cuando defino la variable aleatoria estoy pensando en una probabilidad, y aquí no tengo idea cómo calculo la probabilidad de Z igual a 1. Pero alguien me va a decir, no, si esta cuestión fue aleatoria. Ahora yo entiendo por qué uno se olvida de eso, ¿eh? Porque hay una condición que me permite olvidarme de eso. Pero yo decir, no, mire, yo, por último, supongamos que no hay sesgo de selección, yo levanto la mano y digo, yo quiero que me vacunen. A todo esto yo ofrecería que me vacunaran. Supongamos que no es así, que es como aleatorio, entonces dice, como aleatorio, lo que vamos a observar del comportamiento de la vacuna podría ser observado en cualquiera de la otra población que no tengo idea cuál es, si son todos los chilenos, si son los susceptibles de enfermarse, no sé. Pero hay una condición que me permite hacerme olvidarme de eso. Que nosotros decimos con una pseudoexpresión, estamos haciendo una asignación aleatoria. Que de nuevo insisto, yo no sé qué significa eso. Pero aquí vamos a dar una interpretación.
voy a llamar X un vector de todas las posibles, infinitas, si quieren, características de las unidades estadísticas. Si yo voy a ir a preguntar o a elegir aleatoriamente las personas que yo quiero para el experimento de la vacuna, bueno, tengo que tener en cuenta que ellos están caracterizados por millones de cosas, no solamente características socioeconómicas, sociodemográficas, sino también características de salud, en el caso que estoy tratando de usar retóricamente. ¿Ya? Son todas esas. Y voy a tener una variable de respuesta Y, que va a ser, por ejemplo, si sano o no sano, o tengo efectos adversos o no tengo efectos adversos, y ahí dependerá de la problemática. ¿Qué es lo que nos interesa estudiar? Fíjense que nos interesa estudiar la distribución de la variable de respuesta condicionalmente a esas características. Eso es lo que nos interesa. Nos interesa saber cuál es la proporción de los que sanaron. Condicionalmente, y fíjense, yo condiciono porque me interesa, en términos de política pública, la validez externa. Entonces yo quiero saber condicionalmente a las personas que tienen prescripciones, o que tienen enfermedades previas, o que son jóvenes, o que son sedentarios, o que son deportistas, etcétera, 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 etcétera. O que viven en un barrio donde pueden estar aislados y estar como en un hotel, o que viven en un barrio y están hacinados, etcétera, etcétera. Por eso condiciono X. ¿Ya? Porque estoy pensando en la validez externa. Yo creo que, a mi modo de ver, si es que estoy haciendo un experimento para tomar decisiones de política pública, lo que me interesa es la distribución de Y condicionalmente a X. No la distribución de Y nomás, no me interesa la proporción de personas que en el experimento aleatorizado sanaron después que apliqué el tratamiento. A mí me interesa condicionalmente ciertas características. Ok, y voy a denotarla así para estar simplificando, voy a poner aquí, perdón, PDI dado X en vez de PDI menor o igual que bla, bla, bla. Fíjense que de nuevo estoy pensando en la distribución. Claro, yo sé que la gente que que trabaja más o tiene experiencia con experimentos aleatorizados, habla de la media de la distribución. Bueno, ya puede ser, pero es una característica de la distribución. Puede haber muchas otras cosas que nos interesen en la distribución y no solamente una característica. Entonces acostumbrémonos, por lo menos en nuestro mensaje, a pensar en términos de distribuciones de probabilidad. Después vemos si queremos algunos momentos. ¿Ya? Esto es como el mundo al revés. Los estadísticos criticamos a la gente que usa la media del ingreso nacional, y uno dice, no, en realidad lo que habría que ver es la distribución, o al menos la mediana ya por último, y sin embargo en otros campos nosotros enfatizamos y nos ponemos a trabajar solo con las medias, entonces como extraño. No, eso es lo que nos interesa. Entonces, si Z es una variable aleatoria que define una condición, la condición de estar o no estar en el grupo donde voy a, comillas, aplicar el tratamiento, entonces lo que voy a hacer es usar el teorema de probabilidades totales. Quiero caracterizar lo que me interesa, mi parámetro de interés P de Y dado X. Y de nuevo, todo lo que tratamos de expresar ayer, la potencia que tiene este trivial pero profundo teorema de probabilidades totales, que es la caracterización de los objetos condicionales. Entonces aquí lo que hacemos es iteramos sobre Z. La probabilidad de Y dado X Z igual a 1, por P de Z igual a 1 dado X, más misma cosa, condicionalmente Z igual a 0. Y como ustedes pueden reconocer, ¿no es cierto? Uno aquí reconoce la distribución de la variable de respuesta con algunas características X específicas, no le puse igual un X chiquitito, entre aquellos que están bajo el tratamiento. Y esta es la distribución de la variable de respuesta entre aquellos que no están bajo el tratamiento. O para usar la jerga habitual, la distribución que yo voy a analizar, o que mejor que caracteriza a los que están en el grupo experimental, y la distribución de los que están en el grupo de control. Entonces, ¿cuál es la idea heurística de la ausencia de sesgo? Es que la distribución de la variable de respuesta no dependa de la unidad estadística seleccionada. ¿Y eso qué es lo que hago? ¿Cómo lo formalizo? Bueno, que la distribución de la variable de respuesta, dadas las características y que estoy en el grupo experimental, sea la misma. Estoy haciendo la definición, modelamiento estructural, que no es en términos de hacer un test,
No es estimación, es modelamiento, sea la misma que la distribución de la variable de respuesta, dadas las características de los que están en el grupo de control. Esto es lo que yo quiero, esta es la ausencia de sesgo. Esto es para nosotros lo que, bueno, aquí voy a seguir, lo que significaría que no hay sesgo. Y eso, ¿qué significa cuando uno mira las distribuciones, y veo las definiciones de independencia condicional? Bueno, que la distribución de Y como función de X y de Z, Z es binaria, no depende de Z. Porque condicionalmente Z igual 1 es lo mismo que condicionalmente Z igual 0. La función ahí solamente queda variando en relación a Y. ¿Qué significa eso? Esta condición de independencia condicional. ¿Ya? Que para las personas que trabajan en esto, es súper parecida, si no, estructuralmente es lo mismo que las llamadas condiciones de ignorabilidad. La condición de ignorabilidad o esta condición es una condición de independencia condicional. Y ahí queda mucho más claro y más transparente. Y para nosotros, esta es una condición que formaliza la pseudoafirmación, un experimento aleatorio, que evita sesgo. ¿Qué significa esa pseudoafirmación? Y independiente de Z dado X. Y todo el argumento sigue, Y puede ser cualquier cosa, muy complicada, muy simple en términos de los valores que toma, y X puede ser cualquier cosa, incluso un vector infinito, si es que uno quiere que esto, comillas, sea general. Eso significa ausencia de sesgo. Más aún, si nosotros decimos que, comillas, de nuevo la heurística, cerramos los ojos para escoger las etiquetas de las unidades estadísticas, porque no queremos observar las características de las unidades estadísticas que vamos a meter en el modelo, en el grupo de experimental, entonces lo que es simplemente cómo uno formaliza eso usando independencia, la herramienta independencia. Bueno, Z, la variable de asignación, va a ser independiente de cualquiera sean las características de X. Y fíjense entonces que pongo esa condición y entonces, aquí tengo que dar vuelta. Yo les traje foto a esto, traté de rotarlo recién y fue un... No me resultó, perdón, ahí. Entonces, para nosotros, estas dos condiciones de independencia son lo que, por lo menos nosotros entendemos así, experimento aleatorio. Alguien me dice, experimento aleatorio, esto es lo que tengo acá. Problema que hemos tratado de estudiar, qué sé yo, no, con éxito muy precario. ¿Cómo escribo bien? Comillas, escribo bien significa cómo escribo con independencias condicionales, un muestreo estratificado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí por lo menos este es un muestreo aleatorio, uno diría, comillas, un muestreo aleatorio, sí. Fíjense que entonces, ¿qué es lo que dije en la primera clase? La probabilidad de Z igual Z chiquitito, puede ser binario, puede ser cualquier cosa, ¿no es cierto? Z puede tomar muchos valores, incluso puede tener más de dos grupos, está dentro de la especificación del modelo. Porque yo tengo Z una variable aleatoria, entonces, si tengo la variable aleatoria, tengo la distribución de probabilidad que caracteriza esa variable aleatoria. Por eso les decía yo el otro día, y por eso de nuevo lo que digo, ¿cómo escribo esto, por ejemplo, en un muestreo estratificado? Yo quiero que en la especificación del modelo aparezca el marco muestral. Y en particular, la manera de calcular las probabilidades. Y de nuevo vuelvo al ejemplo, cuando me hacen no sé, estaríamos en un país donde ya nos ponen la pistola si nos escogen para ir a vacunarnos o no, por lo tanto va a ser, comillas, aleatorio. Por eso de nuevo, entonces, bueno, ¿cuál es la población? ¿Cuál es el Z igual a 0? Son todo el resto de los chilenos que no fue escogido, son todo el resto de los chilenos que tenían ciertas características que no fue escogido. Y fíjense, cuando decimos todo el resto de los chilenos que tenía ciertas características y que no fue escogido, entonces se me entró en conflicto con esta condición. Porque ya no es Z independiente de X. Probablemente va a ser X independiente de Z condicionalmente a un subconjunto de X. ¿Ven que para eso sirve esto? Que uno puede hacerse esas preguntas y uno dice, bueno, reescribamos todo y veamos hasta dónde llega. De hecho, fíjense que si usamos la propiedad fundamental para combinar independencias condicionales, ¿se acuerdan? Aquí vamos a ver si logro poner esto. Esto sería, era 1, 2, 3, 1, 4, 2, 3. Bueno, aquí 3 era la variable a la cual condiciono, que en este caso va a ser la
bueno, técnicamente hablando, una sigma álgebra que tiene solamente los eventos de probabilidad 0, 1, o una constante, si quiere decir que x independiente de z es lo mismo que x independiente de z condicionalmente a una constante sigma. Así que aquí 3 va a ser una constante, así que tienen 1 es z, 2 es x, y es 4. Entonces en la combinación y queda que estas dos son equivalentes a y como x independiente de z, o y independiente de z, ahí aparece esa condición, y x independiente de z no. Pero de nuevo, vuelvo acá y uno dice, pero si yo escogí la z, voy a vacunar a gente, pero que tiene ciertas características, entonces tengo que volver atrás y todo esto me va a quedar condicional a un subconjunto de x. Así que no es tan fácil, creo yo, por lo menos cuando uno lo piensa un poquito, lo que pasa con la llamada aleatorización. Bueno, entonces, vuelvo a mi problema. Y mi problema me va a dar varias condiciones. Después uno verá cómo hacemos los test de hipótesis, o supuesta estable contingencia, ya, eso lo podemos resolver, lo resolvemos súper bien ahí, que lo estamos trabajando con un ayudante, con Fabián. Ya, pero sigamos con el modelamiento. Podría definir varios sesgos. Por ejemplo, le llamé hipótesis 1, y lo que la respuesta que voy a dar al cuestionario, a la encuesta, condicionalmente al sexo del alumno, condicionalmente al sexo del docente. ¿Qué significa eso? La distribución de Y condicionalmente al sexo del alumno y el sexo del docente solo depende del sexo del docente. Ahí uno diría, sí. Podría ser una ausencia de sesgo, porque no depende de lo que yo como estudiante soy, hombre o mujer, para responder Y. O tal vez podría ser Y independiente del sexo del alumno, condicionalmente al sexo del docente y la situación final. Es decir, la distribución de Y solo depende del sexo del docente y la situación final, pero no depende del hecho de que yo sea hombre o mujer. La hipótesis 1 y la hipótesis 2 serían ausencia de sesgo con respecto al estudiante. Pero también uno podría decir, pues a lo mejor todos nosotros somos más ecuánimes y respondemos, pero que no influya ni el sexo del que responde, ni el sexo sobre el cual estoy respondiendo. Entonces Y va a ser independiente del par sexo alumno sexo docente, condicionalmente al sexo, a la situación final. Bueno, y si quieren variaciones sobre el mismo tema, podemos seguir en eso. Fíjense qué bonito, porque la hipótesis 3 podemos usar la propiedad fundamental de la independencia condicional para hacer las combinaciones, y fíjense que va a quedar esta condición, Y independiente del sexo del alumno, condicionalmente el sexo del docente de la situación final, que es lo que llamé la hipótesis 2, y esta otra, que sería que la respuesta solo depende de la situación final y no del sexo del docente. Y entonces tengo una relación entre dos de estas hipótesis. Está bien, y uno puede, por eso les digo en relación a la problemática, ya tengo la estructura de cómo puedo definir sesgo, y entonces ahora simplemente lo que hago es escribo las condiciones de independencia condicional que parecen adecuadas a la problemática, las puedo relacionar y estoy listo. ¿Cuál es lo interesante de este problema? Que no todos responden la encuesta. Nadie, bueno, yo creo que todas las universidades están obligados a responder estas encuestas, y sin embargo las encuestas sí tienen, ¿cuánto se llama? Sí son relevantes en la Universidad Católica, yo creo que en todas las universidades de los colegas, ¿no es cierto?, que estén acá, para las promociones de los académicos. ¿Ya? Siempre se dice que no importa, que con tal que uno haga bien su investigación, por ejemplo, esto está listo. Les aseguro que en la Universidad Católica el vicerrector revisa todas las encuestas cuando un profesor va a ser promovido. Y eso podría incluso dificultar su promoción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno dice, chuta, no todos responden. Entonces, antes de analizar el sesgo antes podríamos analizar el sesgo con respecto a si respondo o no la encuesta, y me hago tres
hipótesis parecidas, digamos, ¿no? Simplemente para enfatizar la problemática. Responder, 0 si no respondo la encuesta, 1 si la respondo, independiente del sesgo del alumno condicionalmente a la situación final. O sea, uno dice yo respondo, no respondo, dependiendo solo de cómo me fue. O hipótesis 2, respondo, no respondo, no solo dependiendo de cómo me fue, sino también del sexo del profesor. O respondo cómo me fue, dependiendo de cómo me fue, pero no tengo en cuenta ni el sexo del estudiante o alumno, ni el sexo del docente. 3 hipótesis, y de nuevo, ¿no es cierto?, usando la propiedad fundamental de la independencia condicional, la hipótesis 3 es lo mismo que la hipótesis 2, y que responder solo depende de la situación final y no del sexo del docente. En términos de voy a aceptar, rechazar hipótesis, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, esta equivalencia resulta útil también para saber que uno está haciendo bien ya. Pero miren ahora, para seguir mostrando la estructura del problema, que lo que a uno le interesa, por lo menos el discurso, la problemática, es, por ejemplo, voy a poner solo este ejemplo, yo quiero estudiar si Y, la respuesta solo depende de la situación final y no del sexo del estudiante, del sexo del docente. ¿Y eso qué significa usando la definición de independencia condicional? Que nos gustaría comparar la distribución de I condicionalmente a ambos sexos en la situación final y la distribución de I condicionalmente en la situación final. Si son iguales, tengo la independencia condicional. Si fallan, no tengo la independencia condicional. Si son iguales, no hay sexo, no hay sesgo con respecto al sexo. Si son distintas, hay sesgo con respecto a ambos sexos. Pero hay que considerar la no respuesta. Y de nuevo, entonces, y esto lo quiero majaderamente enfatizar, el problema de la no respuesta es un problema de identificación, no es un problema de estimación como lo solemos enseñar, y en particular como los bayesianos suelen considerar. Dicen es un problema de estimación más, vamos a poner descripciones a priori, ya vamos a explicar eso hoy día o a partir de mañana, y estamos salvados. No, un problema de identificación. ¿Cómo uno se da cuenta? De nuevo, usamos el teorema de probabilidades totales porque es lo que caracteriza las probabilidades condicionales. Esta es la distribución condicional que nos interesa estudiar, pero veamos que esta simplemente se obtiene después de marginalizar sobre algo relevante que ocurre en esta problemática, que hay gente que responde y hay estudiantes que no responden. Y tenemos esa descomposición. ¿Y cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que esa distribución que estoy tratando ahí de señalar, no tengo idea qué es lo que es, porque yo no sé cómo habrían respondido los estudiantes a la encuesta que no quisieron responder la encuesta. ¿Cuál es la solución que la gente introduce? Y algo que también en ese artículo que ayer tomé el ejemplo que hemos hecho con Jorge González, enfatizamos, que la gente dice, por ejemplo, dado que tenemos la situación final, yo voy a suponer que condicionalmente a la situación final, esto es aleatorio, en el sentido que expliqué hace un momento. Es decir, voy a suponer que Y es independiente de R condicionalmente al sexo del estudiante, al sexo del docente, y en particular a la situación final. Es decir, eso se llama una condición de ignorabilidad en la literatura estadística, missing at random, o no sé cuánto, MARE, MECAR, o lo que sea, en la literatura de datos faltantes, condición de exogeneidad se le llama, no sé por qué, en la literatura de econometría, o de causalidad en econometría. Al final del día la misma condición de independencia condicional, y lo que se está diciendo es lo siguiente: si bien es cierto, cuando yo marginalizo con respecto a R, o sea, aquí no aparece, tengo en principio un problema, comillas, que se le llama de sesgo de selección, algunos fuimos a responder la encuesta y otros no fuimos. Si considero alguna variable adicional, en este caso la situación final, entonces, condicionalmente a esa situación final, todo se comporta como si fuera un experimento. Y entonces, la gente dice, listo, no hay problema,
esta distribución condicional va a ser igual a esta distribución condicional, por lo tanto, ¿no es cierto?, estas dos suman 1, y aquello de lo cual me interesa es precisamente aquello que observé. Hacer una vuelta tremenda, tremenda, tremenda para decir lo que observo es lo que pudo haber ocurrido. Estoy de acuerdo, no puede asumir la hipótesis de ignorabilidad, pero hay que justificarla y caemos, y no, eso no lo digo de manera irónica, sino que conscientemente caemos en el terreno de las creencias. Si creo en eso, si estoy dispuesto a aceptar, a creer esa condición, lo doy adelante. Pero es muy fuerte esa condición. Entonces, va a ser identificada, y como digo ahí, yo no voy a usar estas condiciones de ilusiones estadísticas porque es una ilusión creer que estas dos cosas son iguales, pero es una condición estructural, yo lo podría considerar como una hipótesis estructural, sino que antes de eso quiero ver qué es lo que puedo decir de lo que está ocurriendo, y entonces lo que voy a hacer simplemente es decir, bueno, si no sé decir nada de esta condición, me pierde el mouse, si no sé decir nada de esta condición, sí puedo decir algo que está acotada entre 0 y 1, porque es una probabilidad. Entonces lo que voy a hacer simplemente es decir, mira, voy a considerar que esa distribución que está subrayada es 0, esa probabilidad es 0, por lo tanto la que me interesa va a quedar acotada por la izquierda por toda esta cantidad, y voy a suponer el máximo valor es 1, y por lo tanto el parámetro, la probabilidad que me interesa, va a quedar acotada por la derecha por esa cantidad más este pedacito. Entonces es lo que está escrito ahí. ¿Ya? Eso es lo que se llama identificación parcial. Simplemente la idea siendo, yo quiero saber qué es lo que puedo decir de la información observada en relación a lo que me interesa concluir. ¿Qué puedo decir de la distribución de Y dado los sexos, el sexo y la situación final, considerando solamente la gente que respondió? Sin tener sin aventurarme a imaginarme cómo se comportarían los que no respondieron de haber respondido. Y lo interesante de esto es que el largo de este intervalo, pueden sacarle el largo, ¿no es cierto? Y simplemente es la proporción de personas que no respondió a la encuesta, que tienen para un determinado profesor o profesora, que tienen un determinado sexo de los que respondieron, con una determinada situación final. La censura. Ahí uno ve inmediatamente el impacto de la no respuesta. Es el largo de la censura. Más grande esa proporción, más grande el intervalo. Si yo acepto la condición de ignorabilidad, me doy cuenta el impacto que tiene sobre la identificabilidad del parámetro de interés, esta distribución condicional. Fíjense lo que estoy diciendo, missing at random es una restricción de identificación. ¿Ya? O sea, es una hipótesis que se supone debería ser justificada sustantivamente. Bueno, misma cosa con la distribución de I dado la situación final, porque recuerden que mi problema es que yo quiero comparar la que está subrayada con esta distribución. Y de nuevo uno hace el mismo ejercicio, teorema de probabilidades totales, es decir, caracterización de una probabilidad condicional, y de nuevo tengo esas cotas, y el largo es la probabilidad de las que no respondieron dada la situación final. Fíjense entonces que lo que sí podemos probar, podemos testear y usar toda la técnica, las técnicas estadísticas, ¿no es cierto?, es esa condición de independencia condicional. Yo quisiera saber si hay o no hay sesgo de respuesta con respecto a los sexos docente y alumno entre los que respondieron, R igual a 1. Ahí está. ¿Ya? Eso lo puedo probar porque todo es observable. Entonces, miren mi resumen. Podemos testear esta hipótesis, por ejemplo, si hay sesgo de querer responder o no la encuesta con respecto a los sexos docente académico dada la situación final, y también si hay sesgo de la respuesta entre aquellos que respondieron.
Supónganse que hacemos los test y estas dos condiciones, yo no rechazo estas hipótesis nulas, porque voy a hacer un test de hipótesis. En una tabla de contingencia, después esta cosa es no más sofisticada ni menos sofisticada que eso, una tabla de contingencia, ustedes saben que un test de independencia condicional, una tabla de contingencia, es lo mismo que repetir tantas veces un test sobre una tabla de contingencia como valores tiene la variable sobre la cual condicionamos. ¿Listo? Supónganse que estas dos están sustentadas por los datos. Miren, la primera implica esto, ¿cierto? Implica que en particular el evento R igual a 1 independiente de eso condicionalmente a eso. Tengo la segunda y miren qué sorpresa, porque combino esto usando la propiedad fundamental, me queda eso, uso las propiedades de independencia condicional y de manera impresionante, debo reconocer, pruebo lo que quiero, lo que estoy buscando. Yo no sé si me equivoqué, pero lo que está diciendo esto es que si no hay sesgo de set en relación a ambos sexos para elegir responder o no la encuesta, y si no hay sesgo a la respuesta con respecto a ambos sexos entre aquellos que responden, siempre condicionalmente a la situación final, logro probar que no hay sesgo de la respuesta con respecto a ambos sexos de la situación final, cualquiera sea el caso, entre los que sí respondieron y los que no respondieron. Increíble. Después se los puedo pasar si no cometí un error. Espero que no, porque es súper interesante el resultado. Pero también podría pasar esto. Podría pasar que hay sesgo de respuesta del test entre los que respondieron el test, por eso pongo la independencia una rayita cruzada, pero que cuando la gente fue a responder, no había sesgo. O sea, R es independiente de ambos sexos condicionalmente a la situación final. Es decir, miren, tengo esta igualdad aquí. Voy a ver si lo puedo subir. Eso. Pero fíjense que lo que está a la izquierda es el largo del intervalo de identificación parcial de la distribución de I, dado SD, SA y SF. Y R igual a 0 es el largo de la restricción del intervalo de identificación parcial de la distribución de I dado SF. Y me interesa comparar estas dos. Así que tengo que los largos de esos intervalos son iguales, lo que no necesariamente implica que los intervalos correspondientes caen en el mismo lugar. Pero podría tener esta situación, déjenme ver cómo giro esto, ahí. Miren, a ver si necesito achicarlo un poquitito. El primero, LB1, V1 sería la cota inferior y la cota superior de la distribución de I dado los sexos y la situación final. Y entonces, la cota inferior, ya dijimos, ¿cierto? La probabilidad de I dado los sexos y la situación final, y que respondieron por la probabilidad de responder dado los sexos y la situación final, y la cota superior va a ser la cota inferior más, ¿no es cierto?, el tamaño de la censura. Y tengo ese intervalo de ahí, misma cosa para el segundo, LB2, V2, ahí. Se supone que, yo me hizo esta escala, ese largo tiene que ser igual a este largo. Y podría pasar, por ejemplo, y eso necesitamos ver los datos, tener una situación como esta. Entonces, como los intervalos de identificación parcial tienen todos los plausibles valores coherentes con los datos de las probabilidades condicionales respectivas, lo que sí podría decir es que sí, y esto ya uno entra en el terreno del si pasa esto, entonces pasa esto, si la distribución de I, dado los sexos, la situación final, cayese en este subintervalo 1, y la otra cayese en cualquier parte del resto, o sea, aquí la otra está de LB2 para arriba, estoy seguro que no hay sesgo, porque son distintas las distribuciones. Misma cosa, si no me equivoco, en el subintervalo 3. Claro, está bien. Pero hay una gran tramo donde es posible que sí o es posible que no. Porque tengo dos distribuciones y en una de esas son iguales o son distintas. Y lo que podría reportar es los largos de estos subintervalos 1, 2 y 3
para dar una idea de cuán plausible es que haya o no haya sesgo de respuesta, teniendo en cuenta la no respuesta, sin tener que pasar por condiciones de ignorabilidad. Bueno, espero que podamos escribir bien el contenido del texto para que se pueda entender. Uy, yo me equivoqué, rotar por el otro lado. Rotar por el otro lado. Bueno, también podría uno hacer variaciones sobre el mismo tema, podría decir que yo me quedo con la primera hipótesis, no la acepto esa, rechazo la otra, tengo largos distintos, podemos variar. ¿Qué es lo que quiero transmitir con esto? Que un problema bien interesante que sí tiene relevancia, por lo menos al interior de las universidades. Bueno, también es un problema, ustedes ven, si tienen en Twitter, dale al Ministerio de Ciencia, ¿no es cierto?, haciendo propaganda de discusiones en relación a equidad de género en la investigación científica. Entonces es un tema relevante, que tiene cierta relevancia en políticas públicas, y aquí hay una solución usando la perspectiva del modelamiento estructural y de dónde viene principalmente el primer detalle que nos llevó a pensar qué entendemos por sesgo, lo cual nos llevó a pensar qué se entiende cuando alguien habla de un experimento aleatorizado, qué significa eso. Y eso nos abre muchas problemáticas, por supuesto. Ese es el primer ejemplo que he querido compartir. Y que bueno, que queremos terminar de hacer en los días que vienen, digamos, con Fabián. Es un desafío que tenemos pendiente, ¿ya? Quisiera ahora mostrarles otro ejemplo de uso de independencia condicional en el modelamiento. Y para eso voy a usar un trabajo de Bouchard, que fue mi promotor, con André Bucard. Él era un médico que trabajaba en la clínica de la universidad que estaba en Bruselas, falleció después de cáncer. Y era interesante porque Michel decía, bueno, yo trabajo con un médico porque tengo ahí el contexto y ahí tratamos de modelar. Y yo escribí un artículo, y después lo vamos a poner en el Dropbox, perdón, en el link de nuestro laboratorio. Se publicó, una versión fue publicada en Statistics Medicine, otra versión fue publicada en la antigua versión de la revista de la Sociedad Chilena de Estadística. Y que le llama, el paper se llama Sure Outcome of Random Events, a Model for Clinical Trials, ¿ya? Y quiero mostrarles, porque aquí también me gusta el artículo, el trabajo, está paso a paso cómo se construye el modelo, teniendo en cuenta aquí una motivación. Entonces, ellos lo que querían en ese trabajo era presentar un modelo simple, ¿no es cierto?, de lo que ocurre con algunos eventos durante un ensayo clínico aleatorizado. Y ellos lo describen así. El ensayo se considera después que se completó. Yo sé que también, y eso ocurre, y en eso hay cosas súper fascinantes, que me gustaría uno discutir con gente que esté metida en el campo, ¿no? Cuando a veces hay algunas cosas que son éticamente complejas en relación a las personas que reciben el tratamiento, y yo sé que existen protocolos, sea así, porque alguien me lo dijo, yo nunca he leído, pero si alguien tiene referencias se las agradecería, o si alguien sabe de esto, sería mucho más entretenido, de que cuando se comienza a ver cierto efecto en el ensayo clínico autorizado, se para el ensayo. Eso sería un ensayo que se considera los resultados sin que necesariamente se completó, perdón la redundancia, completamente. Deben haber ahí fascinantes problemas de identificación y de modelamiento. Pero aquí vamos a considerar que el ensayo se considera después que se completó. Vamos a tener dos grupos, como ya como decía hace un momento, el grupo donde la droga no está activa, el placebo, y el grupo de los que reciben la dosis de droga.
vamos a considerar, ellos dicen, dos tipos de variables de respuesta. Un tipo 1, que sería el efecto terapéutico, y un tipo 2, que se le llama el efecto colateral o adverso. Para cada grupo, las variables de respuesta son observables, y se van a distinguir también dos tipos de causas no observables. Una que va a ser la droga, la causa que la droga, el remedio, la medicina, y por eso se llama explainer, como recién la colega preguntaba, y el otro va a ser lo que le llaman a veces la causa residual o no específica. Todos los eventos, sean observables o no observables, van a ser binarios aquí, así que no vamos a hablar de intensidad, si sale mucho, poco, o nada, digamos, ¿ya? Y hay una característica innovadora de este modelo, bueno, también viendo el modelo, ¿no es cierto? Más que el modelo, la perspectiva, ¿no es cierto? Y es que los outcomes, las variables de respuesta y las causas están conectadas por este modelo que se le llama el SOR model. En el fondo aquí, ¿cuál es la idea? Es que alguien sana y uno no sabe, el que observa, la persona que hace el estudio, no sabe si sanó a causa de la droga o a causa del placebo. Ahí hay un problema. Y aquí voy a dar un ejemplo, ¿no? Dice, considera un paciente con rinitis alérgica que se va a incluir en un doble ciego droga versus placebo. Esto es una cuestión, un experimento controlado. Entonces uno no sabe si sané porque el placebo funcionó o porque la droga funcionó. Y ahí hay un problema interesante. ¿Ya? Entonces, la explicación del fenómeno, para usar la pregunta de la colega, no solamente podría deberse al tratamiento. ¿Cómo ellos hacen el modelo? Déjenme ir anotando cosas después para no olvidar, para no volver atrás. Consideran tres variables, ¿no es cierto? Desde la primera parte del artículo, donde explican un poco la aproximación. Una variable binaria, 0 si no hay recuperación, 1 si la hay. Lambda va a ser el efecto terapéutico, 0 si es que la recuperación no se debe al tratamiento, y 1 si se debe al tratamiento. Y teta va a ser el efecto placebo, 0 si es que no hay recuperación debida al placebo, y 1 si es que la hay debida al placebo. Y lo que ellos expresan, y se supone que la explicación de los puntos y de la problemática es una problemática real médica, ¿ya? No es un modelo inventado por si acaso, es real médico, y por eso estas tres variables, y en particular estas dos, que sí tienen sentido epidemiológico, al menos farmacológico. Entonces, la idea del modelo es que Z no es otra cosa que la realización de la unión lógica de lambda y teta, por eso es lambda más teta menos lambda teta. Z vale 1, sí, solo sí. Lambda vale 1, o teta vale 1, o ambos. Si ambos valen 1, me queda 2 menos 1 es 1. Si uno de los dos vale 1, por lo tanto el otro vale 0, Z vale 1, y ahí se ve la ambigüedad de si Z vale 1 porque lambda vale 1, o porque teta vale 1, o porque ambos valen 1. Interesante, como modelo interesante. En el artículo yo no lo quise poner aquí, hacer un contraste de esta aproximación con el estándar, y que todavía después de 20 años sigue siendo estándar, usar regresiones tipo regresiones logísticas, y ellos muestran en particular cómo hay una situación en términos de modelamiento simplemente, que no queda cubierta por un modelo de regresión logística. Usando los mismos parámetros, la misma cosa, les recomiendo leer el artículo que sea. Entonces, ellos van a considerar el problema de modelar la variable de respuesta terapéutica, sanea o no sanea, o mejoré mi salud o no, y una variable secundaria, por llamar así, que sería la variable adversa, durante un ensayo clínico. Hoy día tiene sentido esa cuestión, ¿no? Ustedes saben, todos estamos atentos, ¿no? Si hay, cuáles son las variables de respuestas adversas ante las vacunas. Así que
O sea, es verdad que tiene sentido epidemiológico o farmacológico estas dos variables de respuesta. Entonces vamos a observar, vamos a considerar tres variables observadas. Una de ellas va a ser la alocación o la asignación aleatoria, la asignación ciega. Es mejor usar la palabra ciega que aleatoria. Bueno, X va a ser la variable 0 si soy del grupo placebo y 1 si soy del grupo tratado. Así que esta sería la variable de tratamiento, placebo, la variable de asignación, placebo versus tratado. Voy a anotar aquí para usarla, para poder hablar. Y va a ser la variable de si tengo o no una respuesta adversa, ¿no es cierto? Respuesta adversa, que puede deberse o al tratamiento o al placebo. Y Z va a ser la variable donde si estoy sano o enfermo. ¿Ya? O sea, si realmente me recuperé o no me recuperé. Así que no nos olvidemos, X es la variable de asignación, Y es la variable de respuesta si hay algo adverso o no, y Z es la variable si hay mejora de la salud o no. Y 4 eventos no observables. Lambda va a ser lo que le vamos a llamar el efecto farmacológico. Voy a anotarlo acá. ¿Ya? 0 si no hay efecto farmacológico y 1 si hay efecto farmacológico terapéutico. Nu va a ser si tengo un efecto tóxico farmacológico. Puede pasar. Y ahora con la vacuna, por ejemplo, todos sabemos que esas cosas pueden ocurrir. O recordamos que pueden ocurrir. Entonces 0 si no hay efecto farmacológico tóxico, 1 si lo hay. Teta va a ser el efecto terapéutico placebo. 0 si es que no hay efecto terapéutico placebo, 1 si hay efecto terapéutico placebo, y mu va a ser lo que se le llama el nocebo, o que sea el placebo sea tóxico o no sea tóxico. E insisto, por las preguntas que se han hecho y por el mensaje que queremos transmitir, de nuevo estas 4 variables se definen en relación a una problemática, pero que tienen sentido farmacológico. Y las referencias que hacen en particular, lo que Bucar discutía con Michel, estas son las cosas que sí realmente uno sospecha que pueden ocurrir en un interesante, en un en un experimento aleatorizado controlado. A pesar que está controlado, puede ser que mi psicología con la cual funciona el placebo sea tóxica o no. Porque estamos con cosas, ocurre, etc. O sea, puede estar todo controlado o no. El que esté controlado no me exime de considerar estas 4 posibles causas. O para usar lo que decía la colega, estas 4 posibles explicaciones de 2 variables de respuesta de interés: adverso y mejora de la salud. Entonces, como decíamos el otro día, a nosotros nos interesa, ¿no es cierto?, describir la distribución conjunta de X la asignación, Y la respuesta adversa, Z la respuesta de mejora de salud, lambda el efecto farmacológico, nu el efecto farmacológico tóxico, teta el efecto placebo, mu el efecto nocebo. Como todas son variables aleatorias binarias, tenemos 128 puntos, ¿cierto? 2 por 2 por 2, 7 variables, 2 a las 7, 128 puntos que habría que especificar. Además, como vamos a usar la filosofía del modelo SOR, bueno, Z, la variable de mejora en salud o no, va a depender entonces de el efecto placebo terapéutico y el efecto farmacológico terapéutico. Teta el primero, lambda el segundo, y tenemos que Z es igual a teta más lambda menos teta lambda. E Y es, ¿no es cierto?,
la variable de respuesta adversa y por lo tanto va a depender o va a ser causada por el nocebo y por el efecto farmacológico tóxico. Mu el primero, nu el segundo, y por lo tanto Y es mu más nu menos mu por nu. O sea que uno tiene restricciones, ¿eh? Empiezan a aparecer las restricciones. Después le voy a decir algo ahí, pero empiezan a aparecer estas restricciones. Además, por la lógica del modelo, en términos sustantivos, farmacológicos, digamos, ¿no es cierto? Hay dos restricciones adicionales, y es que los efectos que tienen que ver con el remedio, no sé qué sé yo, no son posibles salvo que alguien esté en el grupo donde hay que aplicar los remedios y los placebos, los nocebos. Entonces, el evento lambda igual a 1 implica que X es igual a 1, claro. Hay recuperación debida a lo farmacológico, porque lambda es ese efecto, si es que yo estoy participando en el grupo donde se aplica esto, y nu sería el efecto farmacológico tóxico. Entonces si nu vale 1, entonces porque yo estoy participando en el grupo de experimental, ¿ya? Estas dos condiciones se pueden escribir de esta manera también, ¿no es cierto? Lambda igual lambda x, nu igual nu x, se están añadiendo restricciones. ¿Por qué enfatizo? Esta es la estructura del modelo, de nuevo, completamente motivado por consideraciones sustantivas, pero que introducen restricciones para ir disminuyendo esta cantidad de puntos. ¿No? Porque es súper grande la cantidad de probabilidades que habría que especificar, o comillas que estimar. Ahora, para continuar con la filosofía del modelamiento estructural, van a introducir un conjunto de condiciones de independencia condicional, las cuales formalizan las propiedades estructurales del problema. Primera cosa, vamos a suponer que la asignación de los pacientes a los grupos es aleatoria. Esa es la frase hecha, que todo el mundo repite. ¿Qué quieren decir? Primero vamos a asumir que para las causas latentes del principal efecto, es decir, teta, ¿no es cierto?, el placebo, los efectos placebo son independientes al grupo al cual asigno. Fíjense, o sea, teta es independiente de x. Quiere decir eso, que la distribución de teta dado x igual a 1 es lo mismo que la distribución de teta dado x igual a 0. O si quieren, la simétrica más fácil de interpretar. La distribución de x dado teta igual a 1 es lo mismo que la distribución de x dado teta igual a 0. Es decir, el aspecto placebo funciona tanto para los que están en el grupo de control como en el grupo experimental, porque es placebo. ¿Se dan cuenta cómo se le da sentido formal al sentido heurístico de la palabra placebo? Con esta simple condición. Eso es hacer modelamiento estructural. Segundo, van a suponer que en cada uno de los grupos el efecto farmacológico y el efecto placebo son independientes. Leamos lo que dice. ¿Eso qué significa? Esto dice que lambda es igual a 1, es decir, hay la distribución del efecto farmacológico solo depende del grupo, si es control o experimental, no depende del placebo. Claro, tengo que hacer una distinción en el modelamiento de qué entiendo por, o cómo se distingue efecto farmacológico de efecto placebo, ¿ven? No es solo decir la palabra, no es solo que me escriban una ecuación, como estamos acostumbrados, como se suele ser, y me digan esta letra significa esta cuestión, y esta otra letra significa esta otra cosa. No, pues eso es ser nominalista nomás, yo le puedo poner cualquier nombre a las letras. Tengo que poner una condición que me permita distinguirlas. Y acá se distinguen. La distribución del efecto farmacológico está determinada, eso es lo que voy a estudiar, ¿no es cierto?, por los grupos y no por el placebo. O, equivalentemente, la distribución del placebo está determinada por los grupos
y no por el efecto farmacológico. Se dan cuenta que en el modelo separo lambda y teta, y eso me ayuda a formalizar lo que heurísticamente digo que son. O sea, fíjense, no basta con que alguien me diga, no, si hacer modelamiento estructural es que yo le voy a preguntar a las personas, déjenme ponerlo así, si en mi modelo voy a poner el nivel educacional de la mamá, el sexo del estudiante, el nivel económico del padre, de la madre, las relaciones, interacciones sociales que tiene el niño o la niña con otras personas, si hago deporte o no. No es solo eso, es que cada una de esas expresiones, de esos términos, queden definidos en el modelo, y para definir en el modelo, puesto que el modelamiento estructural tiene que ver con relaciones de dependencia entre las variables, entonces tengo que escribir condiciones de independencia condicional para saber cuáles son las relaciones de dependencia o no que hay. Si no es, perdón que lo diga así, nada, es puro nominalismo nomás. Cámbienle el nombre a las letras y cuentan otra historia con los mismos estimadores. Aquí es muy bonita esta condición porque permite, majaderamente, mostrar qué es farmacológico y qué es efecto placebo en relación a los grupos y por qué se distingue. Tercero, fíjense que estas dos condiciones, usando las propiedades de la propiedad fundamental de la independencia condicional, es equivalente a esto. Theta es independiente del par lambda x, lo cual, de nuevo, usando la misma propiedad, me queda que θ independiente de lambda y θ independiente de x dado lambda. Leámosla. Miren qué interesante, entonces, como lo que logro concluir de toda la retórica que he tratado de explicar de estas dos, logro concluir entonces que θ es independiente de lambda, completamente distinguidos. Pero que me sale como una consecuencia de esto, porque estoy teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en el contexto de un experimento o de un ensayo clínico aleatorizado. Por eso intervino la X y la hice independiente de θ. Es bastante fino, la verdad, debo reconocer. Y miren, lean esta de nuevo. Bueno, entonces lo que dice esto es la distribución de X. Si estoy en el grupo control, solo depende de la cuestión farmacológica y no del placebo. Qué interesante. Qué interesante. ¿Por qué? Porque cuando hago un ensayo clínico aleatorizado, yo no voy a, comillas, a poner una vacuna de placebo. Bueno, podría ser, pero en este caso dice que no. Lo que yo estoy haciendo es poniendo, comillas, la vacuna, la lambda vacuna. Luego, ellos asumen que en cada grupo las reacciones tóxicas del remedio ocurren independientemente del efecto placebo terapéutico o del efecto tóxico, e independientemente del efecto terapéutico de la droga. O sea, en otras palabras, nu, que era el efecto tóxico farmacológico, ¿no es cierto?, solo va a depender de X, claro, lo voy a observar o no, en el grupo control o experimental, en particular el grupo control, y no va a depender de todos los otros efectos, ni de el hecho de que de la variable de respuesta sano o enfermo. Y la última condición que ponen es que el efecto nocebo solo dependa, esta es una condición bien fuerte, de la variable de respuesta mejoró la salud o no, y no de los efectos farmacológicos, ni del efecto terapéutico, ni menos de la asignación. Y es interesante, voy a tratar de traducir esto acá, que justifique esta condición. ¿Y por qué me interesa? Porque esta es una condición muy fuerte que me está diciendo, mira, mu, el efecto nocebo, va a depender de lo que yo estoy observando en Z, si sané o no sané. Y no va a depender si estuve o no involucrado en el experimento, y en particular, bueno, que no dependa de θ y lambda, parece más o menos lógico en la misma línea de lo que he hablado antes.
Ellos dicen, en este estudio, nuestro objetivo, ¿no es cierto?, es desarrollar y formalizar ideas expresadas por estos dos autores. Ahí en el paper van a aparecer la problemática que ellos plantean. Una problemática netamente médica. En ese paper, los autores suponen que la ocurrencia de los efectos colaterales tiene al menos 3 causas. Uno, que se deba a la propiedad tóxica farmacológica del remedio de la droga. Ok, si uno dice sí, uno compra un paracetamol y aparece eso en los papelitos. 2, que el nocebo, el efecto tóxico placebo, que se deba al nocebo efecto tóxico placebo. Y 3, a la patología del paciente. Las primeras 2 causas están explícitamente consideradas en nuestro modelo, las hipótesis anteriores. La tercera causa se relaciona con introducir una dependencia estadística entre el efecto nocebo y la variable de respuesta principal. Esta variable de respuesta principal se transforma o viene a ser al mismo tiempo la variable de respuesta y el factor que modifica los efectos colaterales. Hay en efecto numerosos ejemplos en patologías donde los efectos colaterales son similares a los síntomas que no se han curado o aliviado de la enfermedad, para lo cual el tratamiento ha sido iniciado, o son el exceso de algún aspecto de la acción terapéutica, como la somnolencia en el tratamiento del insomnio. Perfecto, muy bonita una explicación médica, y bueno, yo no soy médico, yo me podría poner médico y yo no escucharía las discusiones, pero fíjense qué interesante es. Esta es la condición que permite escribir que mu dependa de Z, y no del resto de las cosas. Eso es modelamiento estructural, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa al final del día? Esto era nuestro objetivo. Hacemos esta descomposición marginal condicional marcoviana ordenadita, x, teta dado x, lambda dado teta x, z dado lambda teta x, mu dado z, lambda teta x, nu, mu z, lambda teta x, y nu, mu z, lambda teta x. Y ahora vamos a introducción de la hipótesis. P de x, teta independiente de x, y queda P de teta nomás. P de lambda dado teta x queda P de lambda dado x, porque era lambda independiente de teta dado x. Esta queda igual, no había ninguna hipótesis adicional. Mu solo depende de z. Nu solo depende de x. Entonces la otra se van y este queda igual. Pero esta simplificación o reducción se debió a la estructura del problema, pero como nosotros creemos que hacemos estadística usando la teoría de probabilidad, entonces expresamos las hipótesis usando independencias condicionales y después hacemos la reducción. Hay algo que no logré, lo debo confesar, quería hacerlo, se lo voy a mostrar. Después yo le voy a mandar a Eduardo el artículo. Chuta, ¿dónde queda? Un segundo. No logré, lamentablemente, entender algo, bueno, que debe ser trivial probablemente, pero no lo logro entender nomás. Yo se lo voy a mostrar del artículo. Estaba muy cansado, la verdad. Y la madrugada que me levanté tampoco logré, no lo retomé nomás. Este es el paper, este es el artículo que estoy explicando de André Buchan y Mickey Buchan. Y ahí está la referencia y todas las explicaciones bien interesantes Entonces, las condiciones, hay un solo error de tipeo en este artículo y aquí falta una Z, pero bueno.
Michel cuenta, yo sé que lo hizo Michel y no me acuerdo cómo y bueno, algunos son mucho más hábiles en esto. Aquí están las distribuciones, tal cual lo que hicimos, ¿no? La descomposición marginal condicional, o la descomposición markoviana, 127 puntos porque las probabilidades tienen que sumar 1. Entonces 128 menos 1. No logro contar, la verdad es que me cansé y te los dejo para el que le interese, que cuente los ceros estructurales involucrados por las restricciones del modelo. Esta, porque esta es una restricción Z igual a esto, digamos, no una restricción probabilística, y es una igualdad de variables, y igual a esto, y estas de acá. Y al contar estas, bueno, dependiendo de en qué lugar, de qué distribución considero, él logra contar 108 ceros estructurales. No me sale, pero bueno, yo creo que eso necesita con más atención lo hace. ¿Qué es lo que quiero simplemente mostrar? Sí, que uno parte, como la gente suele decir, ¿no es cierto? Modelo saturado, no sé si es modelo saturado, ¿cómo es eso? Bueno, modelo completo, tengo los ceros estructurales, y las restricciones de independencia. O sea, ¿cuáles son las restricciones implicadas por las condiciones de independencia? ¿Ya? Que serían esta y esta. Y entonces ahí uno logra contar con paciencia que son 13 restricciones. Y por lo tanto, ¿no es cierto? Ustedes saben, tengo 127, voy a sacar, bueno, 128 si quieren, voy a sacar todos los ceros estructurales. Entonces, si yo escribiera el gran hipercubo de 2 a la 7, van a haber un montón de ceros debido a las restricciones, van a haber un montón de restricciones, otras restricciones debidas a las independencias condicionales, y me van a quedar 6, que son los parámetros que tengo que estimar. Y ahí le pongo unas letras, qué sé yo. Increíble. Eso es lo que pasa con el modelo estructurado. Uno se da cuenta que lo que cómo está simplificando el modelamiento. Acuérdense, la estadística es reducir datos para poder entenderlo, pero son hipótesis y quedan 6 parámetros. Después el resto yo no lo leí, a los que les interese lo pueden examinar y a lo mejor trabajar sobre ello, cómo hacer la estimación y qué sé. Ese sería el tercer ejemplo que quería discutir con ustedes para mostrarles cómo funciona la filosofía. ¿Ven? Entonces, bueno, a veces no es tan fácil encontrar más ejemplos porque a veces nos cuesta encontrar gente que trabaje de esta manera. Nosotros lo intentamos hacer y bueno, funciona de esa manera. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Hay varios otros ejemplos que yo quise poner, no lo logré. Por ejemplo, gente si le interesa, después yo les puedo dar referencia o qué sé yo. Un ejemplo que me gusta también revisitar de tiempo en tiempo son las definiciones que se usan en economía de no causalidad. Son definiciones que aparecieron en revistas de economía, netamente, ni siquiera de econometría. Después la gente en econometría las tomó para retrabajarlas. Está la definición de Granger de no causalidad y la definición de Sims de no causalidad en artículos completamente sustantivos, digamos. A ellos les interesaban problemas de, déjenme mirar los títulos por lo menos, simplemente para comentar. El artículo de Granger, lo tengo aquí citado, se llama Investigar relaciones causales en modelos económicos y método Cross-Spectral Models, un artículo en econométrica. Pero el artículo de Sims se llama Money, Income y Causalidad en el American Economic Review. Dos nociones de no causalidad. Y uno las puede formalizar usando, de nuevo, las herramientas de independencia condicional. Y uno puede ver bajo qué condiciones una implica la otra. Y bajo qué condiciones serían equivalentes. Totalmente interesante. Etcétera. Hay más de ese tipo de ejemplos. Hay un colega pregunta, ¿qué otro tipo de modelos conozco? Pucha, no sé, yo conozco los que estamos tratando de desarrollar en psicometría nomás, tratando de usar este mismo tipo de abordaje.
Pero fíjense que este abordaje funcionaría si realmente uno trabaja con expertos en áreas sustantivas, ¿ven? Y entonces, siempre un objetivo que está ahí pendiente es poder escribir algún texto donde uno aprenda, como yo les decía el primer día, la sintaxis, la semántica de una independencia condicional, como significa, y la sintaxis para combinar. Si un cientista social, un epidemiólogo, un médico, aprenden esa sintaxis, que es aprender teoría de probabilidad, claramente no de la manera estándar, pero en un espacio muestral finito, si esto no hay que hacer más que eso, y transmitir bien esa idea, uno tiene un lenguaje común para modelar. Y eso falta. Yo creo que es un desafío de poder escribir algo como eso. Yo tengo una pregunta. No sé si Con alguien... la respuesta. No, sin respuesta. Ya me cansé ya. No, bueno, Ignacio Vidal aquí también dice que otra conclusión podría ser que en el ejemplo del sesgo de género, en la encuesta se puede resolver de esa manera solo si las respuestas de los alumnos son voluntarias. Sí, claro. Sí, claro. No, yo tengo una pregunta relacionada con con eso de la vacuna, que es uno de los ejemplos que dio, de cómo afectaría el modelo el asunto del ciego, doble ciego, y esas cosas. No sé, no logro ver cómo podría introducir esa variable. A ver, voy a responder así muy en genérico, porque yo tampoco conozco los protocolos de los ensayos clínicos, pero voy a enfatizar una idea que dije que ya se hace trivial, ¿no? Si yo quiero probar una vacuna en una población susceptible, entonces voy a tener que definir mi variable aleatoria Z de asignación como siendo independiente de cualquier posible característica de las unidades estadísticas, condicionalmente, llamémosle un X0, que sería el conjunto de lo que caracteriza a la población susceptible. Y después voy a tener que definir Y, la variable respuesta, va a ser independiente de Z condicionalmente a X0. Y entonces, cuando yo quiera escribir, detallar el proceso muestral, tengo que conocer algo del tamaño de la población X0, caracterizada por X0. Lo otro que me gustaría, de verdad, y si alguien conoce eso, yo feliz me embarcaría en discusiones, es cuando se para el ensayo clínico en la mitad. O sea, cuando ya se ve que hay efecto en la salud, no se completa el ensayo. Me gustaría mucho estudiar el problema. Y en parte, sí, eso. No sé si alguien más tiene una pregunta, alguna duda, algún comentario de lo que se ha visto hasta ahora. Profe, dele nomás. Yo puse ese comentario porque hay muchas universidades que obligan a los alumnos a responder las encuestas para poder tomar los cursos de las otras, del otro semestre o algo así. Y entonces en esos casos no se podrían hacer análisis como estos, porque los alumnos, la respuesta no significa realmente lo que piensan, porque simplemente porque están obligados a responder. Y lo otro que me gustaría decir, que me gusta mucho cómo Ernesto está haciendo énfasis en la forma correcta de hacer la modelación estructural. Eso. Y la formalidad. No sé si en la Católica obligan a los alumnos a responder. No, antes lo obligaban, ahora no lo obligan. Gracias por el comentario, digamos. Es un buen problema ese, ¿eh? Que claro, justamente está este problema que yo mencioné muy al pasar y que no lo he pensado mucho, acerca de cómo está que uno está inseguro de que lo que responde un alumno obligado es lo que piensa. Entonces,
se abre un interesante problema de identificación de nuevo, porque yo observo las proporciones de las respuestas, pero condicionalmente a lo que realmente el estudiante piensa, yo no tengo idea, bueno, condicionalmente a eso él responde, pero no tengo idea cuál es la proporción de lo que realmente piensa. O sea, no sé, para ejemplificar, ¿te parece el profesor que sabe la materia o no? Uno dice, sí, yo creo que la sabe, pero a lo mejor condicionalmente a que no la sabe, digo que la sabe, y no tengo idea cuál es la probabilidad de todos los que piensan que realmente sabe y los que piensan que realmente no sabe. Entonces es un problema de clasificación, y ahí hay un problema de identificación de nuevo, y donde uno va a tener que resolverlo, tratando de suponer cosas o ver qué es lo que se puede decir ante tanta poca información. Está bueno ese problema, está bueno ese problema. Para poder intentar modelar la cosa. Sí. Bueno, yo no sé, yo les propongo dejarlo hasta aquí, porque en realidad, bueno, yo tenía preparado después explicar qué es lo que es un problema de identificación y después meternos en lo que íbamos a hablar acerca de lo bayesiano para poder entender un poco algunas cosas de identificación ahí, pero yo prefiero continuar mañana y así sigo. Dice, no me queda claro cómo opera la reducción. Para responder usando el ejemplo de hace un momento, se da cuenta que inicialmente, aceptando que todas estas variables, las observadas y las no observadas, tienen sentido farmacológico, si yo quiero especificar la distribución conjunta de todo esto, tengo que especificar esta probabilidad de 128 puntos. Y fíjese que después de introducir un montón de hipótesis explicitan la estructura del problema, las definiciones, las distinciones entre una y otra variable, etcétera, etcétera, entonces uno llega a que en realidad, al menos aquí contándolo así, fíjese que yo necesito solamente especificar un punto, porque es binaria, así que con un punto estoy listo, un punto, aquí tengo 2, porque una instrucción condicional que depende de 2, aquí tengo 2, 4, 6, aquí tengo 2, 2, y 2, 4, 6, 2 por 2, 4, 6, 6, 32. O sea, por lo menos aquí, hablando en términos de instrucciones condicionales, tengo 32, más 2, más 2, más 6, más 2, 1 y 1. O sea, disminuir de 128 a esa cantidad de... O sea, ahí hice una reducción, ¿ves? Eso queremos decir con reducción. A eso nos referimos con eso. Ya, yo voy a mandar el texto para el paper si les interesa mirarlo, qué sé yo, y seguirle las pistas. Y continuemos mañana para que hablemos un poquito de un enfoque de cómo definir algunos conceptos desde el punto de vista bayesiano, que es lo que también hemos comprometido. ¿Mm? Bien. Bueno, si no hay más preguntas, más dudas, más comentarios, más consultas al respecto, nos vemos mañana a la misma hora. Así que eso. Gracias. Ya, muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.